Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14:6. Juan 14:6, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El título para este mensaje: el engaño del relativismo espiritual, cuando el mundo dice que todas las verdades son iguales. Amada iglesia, vivimos en una generación donde se ha popularizado la idea de que cada quien tiene su verdad y que todas las religiones llevan al mismo Dios. El mundo moderno rechaza la verdad absoluta y la promueve a un pensamiento donde todo parece válido mientras haga sentir bien a las personas. Hoy muchos dicen: lo importante es creer en algo. Todas las religiones son iguales. Todas las personas tienen su propia verdad. Nadie puede decir qué está bien o qué está mal. Estos conceptos son humanos, no tienen nada de espiritualidad. Cuando un concepto se convierte en humano, tiende a ser error. Este pensamiento se conoce como relativismo espiritual, y aunque parece tolerante y pacífico, en realidad contradice directamente la palabra de Dios. La Biblia no presenta muchas verdades, presenta una sola verdad, y esa verdad es Jesucristo. Amada iglesia, como primer punto de 20, el relativismo busca eliminar la verdad absoluta. Ahí en Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En tiempos de Isaías, el pueblo comenzó a mezclar la verdad de Dios con las costumbres paganas. La moral se corrompió y las personas comenzaron a justificar el pecado como algo normal. Amada iglesia, lo mismo ocurre hoy. El mundo ha comenzado a redefinir la verdad según las emociones y las opiniones humanas. Por eso el relativismo enseña que no existe verdad absoluta. Cada persona decide qué es correcto. La moral depende de la cultura. Todas las creencias son válidas. Pero si todo es verdad, entonces nada es verdad realmente. La ausencia de la verdad absoluta produce confusión espiritual, pecado sin arrepentimiento y rebelión contra Dios. Y sobre todo, pérdida del discernimiento. Amada iglesia, el creyente no puede buscar su vida en opiniones humanas. Nuestra verdad no cambia con las tendencias del mundo. La iglesia debe permanecer firme en la palabra, aunque la cultura moderna rechace la verdad bíblica. Dios es absoluto.
eterno e inmutable. Por lo tanto, su verdad también lo es. La verdad bíblica no depende de opiniones, no depende de culturas, de emociones y mucho menos de filosofías humanas. La verdad viene de Dios y permanece para siempre. Por eso el enemigo no necesita destruir completamente la vida. Le basta con hacer que las cosas duden de ella. Cuando el hombre rechaza la verdad absoluta, termina guiado por sus propios deseos. Porque es que cuando el hombre elimina la verdad de Dios, termina creando una verdad que acomoda su pecado. Y como segundo punto, no todos los caminos conducen a Dios. Ahí en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el Imperio Romano existían múltiples religiones y filosofías. La presión cultural era aceptada por todas las creencias como válidas. Pero sin embargo, los apóstoles proclamaron la firmeza que solo Jesucristo salva. Y esa verdad provocó persecución, pero ellos no negaron el evangelio. Amada iglesia, el relativismo espiritual enseña que todas las religiones llevan al mismo destino. Jesús es solo un maestro más. No existe un único camino a Dios. Pero Jesús declaró claramente: yo soy el camino. No dijo un camino, una opción más, una posibilidad. Cristo afirmó ser el único camino al Padre. Por eso el creyente debe permanecer firme en el evangelio, no avergonzarse de la verdad, compartir a Cristo con amor y firmeza, defender la fe bíblica. Porque es que el amor verdadero no oculta la verdad. Amada iglesia, la exclusividad de Cristo es una doctrina central del cristianismo. Solo Jesús murió por nuestros pecados. Solo Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Jesús reconcilia al hombre con Dios. Por eso, amada iglesia, negar esto es negar el corazón del evangelio. Por eso muchos quieren un Cristo que no confronte el pecado. Pero el verdadero evangelio transforma la vida. La verdad no siempre será popular, pero seguirá siendo verdad. Porque es que la verdad no cambia porque el mundo la rechace. Cristo sigue siendo el único camino. Y como tercero y último punto, la iglesia debe permanecer firme en la verdad. Ahí en Timoteo, en 2 de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo advirtió a Timoteo que llegarían tiempos donde las personas buscarían maestros que dijeran lo que ellos querían escuchar. La prioridad ya no sería la verdad, sino mensajes cómodos
y agradables. Eso está ocurriendo hoy, amada iglesia. Muchos rechazan la sana doctrina, porque la verdad confronta el pecado. El evangelio exige arrepentimiento. Cristo demanda transformación. Por eso han surgido mensajes que eliminan el arrebatamiento, que eliminan la santidad, que eliminan el juicio de Dios y sobre todo la obediencia. Pero una iglesia sin verdad pierde su poder espiritual. Por eso, amada iglesia, la iglesia debe predicar la verdad completa, defender la sana doctrina, enseñar discernimiento espiritual y permanecer fiel a la palabra, a la Biblia. Aunque el mundo cambie, la palabra de Dios permanece eterna. Aleluya. La sana doctrina protege a la iglesia del engaño. El Espíritu Santo guía al creyente hacia la verdad y no hacia doctrinas acomodadas al pecado. Porque es que la verdad bíblica no fue diseñada para adaptarse al hombre. El hombre debe rendirse ante la verdad de Dios. Amada iglesia, el enemigo trabaja constantemente para debilitar el amor por la verdad. Una generación sin discernimiento termina aceptando cualquier doctrina, porque es que una iglesia que abandona la verdad termina perdiendo la voz profética que Dios le entregó. El relativismo, ese relativismo espiritual, es uno de los engaños más peligrosos de estos tiempos, porque hacen creer que no existe una verdad absoluta. Pero la Biblia sigue declarando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es la verdad de Dios que no cambia. No todas las doctrinas conducen a la vida eterna. Amada iglesia, por eso tú debes levantarte con discernimiento, con amor y firmeza, para proclamar la verdad del Evangelio en medio de una generación confundida. Aunque el mundo cambie sus valores, la verdad de Cristo permanece eterna. Porque al final, la cultura pasará, las filosofías pasarán, las opciones pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Padre bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Padre precioso, ayúdanos a permanecer en Jesucristo, tu Hijo, en esa verdad inmutable, en esa verdad que solo tú la tienes, Señor. Padre, saca de nuestra mente que todas las doctrinas conducen a la vida eterna. Padre, afírmanos para creer que Jesús es el único camino. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, Padre. Que cuando nos hablen algo que vaya contrario a la palabra, podamos discernirlo y podamos rechazarlo. Por eso pedimos tu ayuda, Padre Santo. Que el relativismo, Padre, ese relativismo espiritual, no toque a mis hermanos, no toque a mis hermanas, y que hoy sean llenos de la sabiduría de Dios, del discernimiento de Dios, y pues que puedan caminar firmes en ti, que no fluctúen, que no se desvíen, Señor. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre Santo, que tú te reveles a ellos, a ellas, Señor.
que seas tú obrando de una manera especial, Señor. Porque una vez más creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Estamos en victoria, amada iglesia. Vamos para adelante. No nos dejemos engañar, porque Cristo vive para siempre.